Hola, tengan todos un feliz día. De parte de la materia de Matemáticas 1, vamos a hablar acerca de la continuidad en intervalos, explorando las propiedades en las funciones. Como integrantes del grupo está el señor Carlos Alonso Mejía Ramírez y su servidor Nelson Alexander Hernández Guevara. Ok, bueno, la primera incertidumbre que nosotros tenemos es cómo es una función continua. Y una función continua es como la representación gráfica que les he puesto en la imagen. Es donde aparece una sola línea trazada desde principio y final sin ninguna intersección o cortadura, digámoslo así, ningún hueco también, en el cual nosotros podemos definir mediante análisis matemático el comportamiento de esa función, en el cual les podría dar un ejemplo que no sé si ustedes han escuchado una canción y una canción puede seguir una trayectoria en la cual, se puede parar de repente o se traba. Eso la vuelve una función discontinua porque hay cortes en los cuales ya no cumple la misma función. Otra también podría ser el de subir una escalera si todos los escalones están bien puestos, que podrías ir uno tras otro, pero si falta uno o se rompe, ya no se vuelve continua, sino se vuelve discontinua. Viendo de varios criterios se puede hacer un análisis de las operaciones en el cual en la siguiente diapositiva les mostraré un poco más acerca de una ecuación. Ok, ya tomando en consideración la continuidad de las funciones, existen cuatro tipos, los cuales son los temas que vamos a desglosar más adelante, las cuales son las funciones conocidas, el análisis de la continuidad en polinomios, exponenciales, trigonométricas, irracionales y demás. También están las operaciones con funciones, las cuales exploran lo que son la suma, resta, multiplicación y división. De ahí la continuidad lateral, que es el estudio de los límites por la izquierda y derecha para las funciones con cambios de comportamiento. De igual manera está la continuidad de intervalos, que son los criterios de continuidad, que son los intervalos abiertos y los cerrados y los semiabiertos también. Ahora bien, ya teniendo nosotros en consideración los aspectos anteriores, nosotros podemos catalogar eh, la continuidad dentro de las funciones que son conocidas, donde pueden ser la recta, la parábola, la función, la, es, la escalonada, si no mal recuerdo, el valor absoluto, las funciones de seno de x, entre otras, ¿verdad? Recordemos que la clave principal entre todo esto son que algunas funciones son como los ríos sin fin. Siguen una continuidad donde puede ser a la alza o se pueden precipitar, dependiendo, ¿verdad? De que pueden haber saltos, picos y demás, ¿verdad? O sea, en general, los límites por lo menos existentes dentro de la función de x es cuando x tiende a que c debe existir, como lo podemos ver en la siguiente gráfica, que dice que la continuidad en la función del intervalo es igual a b. Y bien, viendo en consideración que la función va a cumplir el objetivo de ser la incógnita. De igual manera, ¿verdad? La igualdad del límite y el valor de x tiende a cambiar dependiendo si la función puede ser igual a la función de c. De igual manera, como les explicaba, que hay bastantes funciones, funciones polinómicas, racionales, trigonométricas, exponenciales y logarítmicas, de las cuales, ¿verdad? Yo les traía
un pequeño ejemplo, ¿verdad? Que por lo menos en el caso de los polinomios, dice que la función de x es igual a ax sobre n más la continuidad, ¿verdad? Y su valor que sería igual a cero, en el cual en las funciones racionales, de igual manera, hago un ejemplo que dice que la función de x es igual a p de la función de x sobre q, que es sobre la función de x. De igual manera están las trigonométricas, las cuales usan el seno, el coseno y la tangente, en el cual las exponenciales y las logarítmicas se basan, ¿verdad? De igual manera, números racionales elevados a una incógnita, las cuales pueden ser continuas o pueden llegar al infinito. Ok. De igual manera, se pueden utilizar las operaciones con funciones en las operaciones más simples, lo que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. De igual manera, en el caso de la suma, las funciones son continuas dependiendo del base C. En el caso de la resta, de igual manera, pueden ser continuas en base a C, pero deben intersectarse en un punto. De igual manera, en las multiplicaciones se pueden hacer mientras se estén multiplicando las funciones y sean continuas a C. Y de igual manera, en las divisiones podés tomar las dos incógnitas y dividirlas para que la continuidad siempre prevalezca, ¿verdad? Dentro de la composición de las funciones continuas, nosotros podemos catalogar tres tipos, los cuales son las funciones internas, las funciones externas y la composición continua. En la parte de abajo doy un breve ejemplo en el cual dice que si la función de x es igual a la raíz de x, continúa del cero al infinito. Y eso es lo que va entre paréntesis. Y que la función de x en g, es igual a x al cuadrado más 1 y es continua en números reales, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos decir que la función de f o g, que sería de x, es igual a la raíz de x al cuadrado más 1 y sigue siendo continua dentro de los números reales. Ya operándolos más, que es lo que hemos estado viendo en clase, podemos ir tomando en base a poderlas desglosar y poderlas operar. Ok, bueno, viene la parte de la resolución del ejercicio que está en el cuadro de Excel. Nosotros elegimos el ejercicio número 6. Ahí coloqué el nombre de mi compañero y el mío. Y dice que la función de x es igual a x si x es menor que 2, o la función de x es igual a 2x más 1 si x es mayor que 2. Teniendo en cuenta, ¿verdad?, que la continuidad del intervalo es 2,5. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es analizar los puntos de las x en extremo cerrado. Pues tenemos que sacar el valor de la función, el límite de la derecha y el límite de la izquierda. El límite del valor de la función dice que la función, y solo lo tenemos que sustituir, la función de 2 igual a 2 por 2, y ahí estamos, queda 5 el resultado. De igual manera, el límite por la derecha dice que el límite es igual a x2 y igual a la función de x es igual a 2 y lo sustituimos y da igual a 5. De igual manera, el límite por la izquierda, utilizamos la función de x que es igual a 2 y eso es nada más. En el dado caso, como segundo paso, tenemos que ver la continuidad del valor de 2,5 y dice que para eso tenemos que ver primeramente que x en números reales es igual a 2,5 e igual a la función de x y es igual a 2x más 1, una función polinómica que es continua, ¿verdad? En ambos puntos. De igual manera, el comportamiento de las x es igual a 5, que es el extremo el cual está abierto, así que no es necesario evaluar x porque no está incluido el intervalo, ¿verdad? Y ahí he puesto una nota explicativa que el resultado final, la función de x es continua ya que el intervalo de 2,5, porque
eh, es continua a la derecha cuando x es igual a 2. Y de igual manera es continua en todos los puntos del interior, que es 2,5, ¿verdad? Y no hay más discontinuidad en el intervalo y ya con eso tenemos resuelto el ejercicio. Buenas, vamos a hablar un poco sobre la continuidad lateral. Aquí podemos observar que en la imagen tenemos una función que es como, por así decirlo, un camino dibujado en una gráfica. La continuidad lateral nos dice si podemos recorrer ese camino llegando desde un lado, llegando desde el otro lado, hasta un punto específico. Y bueno, aquí nos encontramos con la función de ese punto. En la imagen vemos una tabla con 3 puntos clave. El primero es por la izquierda. Y pues esto significa que estamos analizando la función cuando nos acercamos a un punto. Ese sería en el punto A. Viniendo los números más pequeños que A, piensen que van caminando por el camino y se acercan al punto A por su lado izquierdo. Para que sea continua por la izquierda, el valor al que tiene la función debe ser igual al valor de la función, que esto pues exactamente es en el punto A. Para la derecha es algo similar a la anterior, pero ahora nos acercamos al punto A viniendo desde los números más grandes. Es como si ahora viniéramos caminando nosotros por un camino, un ejemplo, pero acercándonos al punto A por su lado derecho, aquí el valor al que atiende la función debe ser igual al valor de la función en el punto. Ahora continuamos aquí en x igual a y esto aquí es donde se une, porque esta es una función que es verdaderamente continua y esta es en un punto A. Y si se cumplen las dos condiciones anteriores en el mismo tiempo, en pocas palabras es el camino que llega sin interrupciones desde la izquierda, pues llega sin interrupciones desde la derecha. Y todo se encuentra junto en el punto A en el valor de la función. Ahora pensemos, ¿esto para qué nos sirve? Pues recordemos que la continuidad lateral es fundamental cuando trabajamos con funciones que cambiamos con ya sea su definición o puede ser incluso con su regla en diferentes puntos. Podemos pensar también en una carrera como por de repente, pongámosle, cambiamos el límite de la velocidad o donde hay un desvío. Entonces aquí vemos que en forma de resumen que una función sea continua en un punto, no solo debe existir el valor de la función en ese punto, sino que los límites cuando nos acercamos por la izquierda o por la derecha deben ser iguales entre sí. Además, ese valor debe coincidir con el valor de la función en el punto. Hoy vamos a abordar el concepto de la continuidad en intervalos. Este podrá ser un aspecto muy fundamental en análisis de funciones que entiende la noción de continuidad en un punto. En la diapositiva podemos ver que la explicación de la continuidad de intervalos con la imagen que se proporciona. Cuando hablamos de esta continuidad en un intervalo, la definición varía según el tipo de intervalo considerado. Como se muestra en esta diapositiva, distinguimos tres casos principales. Tenemos el intervalo abierto, que es a y b, y que esto es una función. Recordemos que f, entre paréntesis x, es continua en un intervalo abierto. Entonces, si es continuo en cada punto x, pues permanece a derecho intervalo. Es decir, para todo de x es igual a, entre paréntesis, a y b. Y es importante notar que por definición la continuidad en los extremos a y b no es un requisito en este tipo de intervalo, ya que dichos puntos no forman parte del conjunto. Ahora tenemos el intervalo cerrado. Para que funcione esta función, es de que fx sea continua en un intervalo cerrado. A y b se deben cumplir tres condiciones. En primero, f entre paréntesis x debe ser continua en el intervalo abierto a y b. Según fx debe ser continua por la derecha en a lo que se expresa como límite sobre xa más fx igual a fa. Entonces esto asegura que la función llega sin salto desde el interior del intervalo hasta el punto inicial. Y como tercer punto, pues debe ser continua por la izquierda en b. Es decir,
que el límite de fx es igual a fb. Y esto es similarmente, pues esto se garantiza la continuidad al aproximarse al punto final desde el interior. Y pues tenemos también el intervalo semiabierto, que estos intervalos combinan características de los dos anteriores. Si es a y b, la función debe ser continua en a, b, y continúa por la derecha en a. Si es a, b, la función debe ser continua en a, b, y continua con la izquierda en b. Esto es esencial porque la continuidad se exige en el interior del intervalo y en el extremo que está incluido. Porque como vemos en síntesis, la continuidad de una función es un intervalo intrínsecamente ligada al tipo de intervalo, para los intervalos cerrados y semiabiertos. Y esto es crucial para la verificación de los límites laterales en los extremos incluidos. Comprender esta distinción es muy fundamental o importante para el análisis de las propiedades de las funciones en los dominios específicos, como el teorema del valor intermedio o el teorema de Weierstrass, donde la continuidad es un intervalo cerrado en la continuidad indispensable. En forma de resumen, la continuidad nos da fundamentos sólidos, ya que en la mayoría de las funciones usamos comúnmente, como las lineales, cuadráticos, exponenciales. Y estas son continuas en sus dominios porque esto nos permite analizar y predecir sus comportamientos sin alguna sorpresa. Además tenemos la continuidad que asegura la preservación de las operaciones. Entonces esto significa que si sumamos, restamos, multiplicamos o dividimos los componentes de las funciones continuas, el resultado también será una función continua, siempre que las operaciones estén definidas, obviamente. Y esto nos evita encontrarnos con resultados inesperados o pues un error que lleguemos a tener. Y finalmente el análisis lateral es crucial porque esto nos ayuda a entender el comportamiento de las funciones en puntos donde su definición podría cambiar, como en las funciones a trozos. Pues si esto nos asegura que incluso en los puntos delicados el comportamiento de la función puede ser de una manera buena y predecible desde los ambos lados. Entonces, para concluir, entender la continuidad es esencial para comprender a fondo cómo se comportan las funciones en diferentes situaciones, ya que estos conceptos no solo son teorías, sino que tienen aplicaciones prácticas, que estas son importantes en el área de la optimización. Entonces, el modelado de este fenómeno del mundo real tiene las diversas ciencias aplicadas, como ha sido en este caso, en este ejemplo de explicación.